¿cierto? Permítame un momento, inicio con la grabación. Dalia, yo lo coloqué a Oh, grabar. Melissa, ¿me Al ayudas? adelante, Ah, sí. listo. Vale. Vale, listo. Entonces, listo. Vale, ya, entonces empezamos. Bueno, vamos entonces arrancar entonces. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por conectarse, por registrarse, por ser partícipes de esas actividades que se organizan en busca de la profesionalización y trabajar en nuestros conocimientos en el gremio. Este taller es un taller auspiciado por Danfoss Colombia. Nos vamos a ver durante estos 4 días, 22, 23, 24 y 25 de agosto, a esta misma hora, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana, nos vamos a conectar durante esas 3 sesiones. Mi nombre es Dalia Silva, trabajo con el equipo Formación Acaire. Estoy dando todo el soporte requerido y necesario para el desarrollo de este taller. Y también se encuentra conmigo Melissa Sarmiento, ella es coordinadora de formación de Acaire y juntas vamos a estar dándoles respuesta a las preguntas que ustedes nos pongan también en el chat. Tenemos participantes de varios países, tenemos 17 países que se han registrado para participar en este evento, tenemos gente que viene de Australia, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, Panamá, México y otros países más a quienes les damos la bienvenida y agradecemos que estén aquí con nosotros. Vamos entonces a arrancar con este taller cuyo contenido está dividido en 3 módulos que ustedes a sus correos los tienen y de esta manera pues también queremos darles unas recomendaciones de participación muy importantes. Tengan en cuenta por favor las preguntas, sus intervenciones. Sus aportes, por favor, déjenlos en el chat. Nosotros estamos haciéndole la lectura y las vamos a atender al final del taller. En cuanto al tema de la conexión, por favor, siempre deben ingresar a este mismo enlace. Y el canal de YouTube, una vez se termine la sesión, nosotros subimos la grabación. Entonces, para los que necesiten repetirla o los que nos están preguntando por ahí, ya lo de la grabación va a estar puesto una vez finalice eh, el taller. Y así pues vamos a dar comienzo. El ingeniero Benjamín Ríos es ingeniero de aplicaciones en Danfoss Andina, es el conferencista de este taller. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de América en el año 2019. Ha tenido participación en el semillero de investigación de energías alternativas desde el 2016. Es miembro actual de ASRAE desde 2018 y tiene un enfoque laboral en termodinámica y transferencia de calor. Tiene 4 años de experiencia como ingeniero de aplicaciones en Danfoss y es conferencista internacional en eventos como Venacor, Expo Salón del Frío y Expo Acaira. Entonces ya podemos arrancar. Voy a dejar de compartir. Ingeniero Benjamín, adelante. Perfecto, muchas gracias, Dalia. Buenos días para todos. Voy a compartir acá mi pantalla en este momento. Me confirman por favor ahí si todos ven mi pantalla. Sí, ingeniero, todo bien. Él la tiene, Perfecto. aún está en diapositiva. Ahora sí. Ok, perfecto, perfecto, listo. Entonces, de nuevo me presento, soy Benjamín Ríos, soy ingeniero de aplicaciones acá en Danfoss Andina. Estamos ubicados en Bogotá y desde acá participamos, apoyamos toda la operación de Colombia, Ecuador y Venezuela, de todo lo que es Danfoss. ¿Listo? Acá les dejo también mi código QR, cualquier duda técnica, cualquier duda de producto, pueden escanear ahí el código QR, pueden tener acceso a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, cualquier duda de producto la pueden revisar conmigo. Para ventas, nosotros no manejamos venta directa, todo lo canalizamos por medio de nuestros distribuidores, entonces pueden buscar el distribuidor más cercano que tengan y por medio de ellos realizar la compra de nuestros productos. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo el tema de software. Como decía Dalia en el inicio de este webinar, vamos a hablar sobre todo el tema de los diferentes software que Danfoss tiene disponibles. Inicialmente, para hablar sobre estos softwares que Danfoss tiene disponibles, quiero homogeneizar un poco los conceptos de refrigeración. Entonces, vamos a empezar hablando por todo el tema de
conceptos básicos de refrigeración. Luego vamos a hablar sobre el cálculo de cargas térmicas de forma con papel y lápiz, de forma manual. Luego lo vamos a hacer por el uso del software Cool Selector, es un software de Danfoss, es totalmente gratuito, lo pueden descargar sin ningún costo. Y luego vamos a manejar el tool, el RefTools o el Refrigerant Slider, la regla de refrigeración que muchos de ustedes conocen. Y con eso haríamos parte del primer módulo. Yo creo que podemos llegar hasta hoy, si nos va bien, hasta este módulo 1. El módulo 2 va a ser todo el tema de selección de componentes básicos, válvulas de expansión, válvulas de cierre, filtros, visores, válvulas para sistemas de amoníaco, de CO2, va a ser este segundo módulo. Vamos a hablar sobre todo el tema de selección de componentes también adicionales, compresores, condensadoras, todo esto más enfocado a la línea de Fredón. Vamos a hablar también sobre el Danfoss Compass, que es un software de homologación de compresores semiherméticos, perdón, de compresores herméticos fabricados por Danfoss y de otros fabricantes. Este no es tanto un software, es más una página web donde podemos entrar, es de licencia libre también. Y el módulo 3 vamos a hablar sobre la selección de intercambiadores de calor soldados y semisoldados. Y por último, vamos a hablar sobre el tema de selección de válvulas de balanceo irónico, las famosas ABQM de control PIBC. Esto se está usando mucho en sistemas en cascada, donde tenemos en un cuarto de máquinas comprimido el fluido refrigerante y lo que mandamos a los lugares a refrigerar o a bajar la temperatura, sea de refrigeración o de aire acondicionado, es agua. Entonces, para este tipo de proyectos, sí necesitamos ver los tres, ver todo este tipo de software. ¿Listo? Por acá hay una pregunta de que si vamos a ver los tres módulos. No, señor. Recuerden que este webinar, este seminario, va a durar toda la semana. Tenemos acá la cita todos los días de esta semana, de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Entonces, vamos a ver estos tres módulos en los 4 días. ¿Listo? Yo creo que el primer día hoy podemos llegar acá hasta uso del Cool Selector, si nos va bien. El día 2 podemos llegar a la mitad del módulo 2 y el día 3 acabar el módulo 2 y ya el día 4 nomás vamos a dar el módulo 3 que tenemos acá en nuestro temario. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, siéntanse en la libertad de hacerla. Al final, Dalia nos va a ayudar a ir leyendo estas preguntas, estas inquietudes que hayan, y vamos a dar respuesta al final de cada sesión, de cada una de estas respuestas que puedan llegar a tener ustedes. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con el ciclo de refrigeración. Para generar frío en cualquier condición, necesitamos un evaporador, un compresor, un condensador y un sistema de expansión, ¿cierto? Bajo esos 4 componentes, en condiciones ideales, podemos generar frío, podemos bajar la temperatura de un lugar a llevarlo a menor temperatura en condiciones ideales. Listo, básicamente lo que ocurre acá es que en el evaporador es el equipo que vamos a ver en el interior de nuestro cuarto frío, donde hay unos motores ventiladores. Y el condensador es el que vamos a ver en el exterior, sea un condensador de aire acondicionado o sea una condensadora de sistemas de refrigeración, lo vamos a ver en el exterior. ¿Listo? Entonces vamos a cargar el calor que hay en el interior del cuarto frío, de nuestra habitación de hotel, de lo que estemos bajando la temperatura. Vamos a cargar ese calor, esa energía cinética en forma de calor, por el evaporador al fluido refrigerante. El fluido refrigerante lo llevamos al compresor. Ahí le aplicamos más temperatura, mayor presión, mayor entalpía y otras propiedades termodinámicas y lo llevamos al condensador. Y en el condensador, todo ese calor, toda esa energía cinética en forma de calor que vamos absorbido en el evaporador, lo expulsamos al ambiente exterior. Básicamente, esto es una transferencia de calor. Luego del condensador, vamos a un sistema de expansión. En este sistema de expansión, lo que hacemos es que vamos a tener fluido refrigerante condensado a una alta temperatura y va a haber una caída de presión para que la mayor cantidad de refrigerante llegue en estado líquido al evaporador y en el evaporador vuelva y se caliente para pasar a estado gaseoso. Es más o menos el ciclo de refrigeración. Y para prevenir y proteger también, prolongar un poco la vida útil de nuestro compresor, vamos a instalar algunos accesorios, como lo puede ser un recibidor de líquido que tenemos acá, un separador de aceite, un acumulador de succión, válvulas reguladoras,
Esto con el fin de prevenir y prolongar la vida útil de nuestro compresor, que es el componente más costoso de nuestro sistema de refrigeración, el más robusto, y el más delicado también. Ante cualquier agente contaminante, ante cualquier retorno de líquido, el compresor es el primero que va a sufrir estas fuertes condiciones, va a verse más afectado. ¿Listo? Entonces, para esto instalamos esas protecciones. Y acá hay algo muy importante, que es este diagrama de presión-entalpía que vemos intrínseco en el fondo de nuestro ciclo de refrigeración. Entonces, el diagrama de presión-entalpía se conoce técnicamente como el diagrama de Molière, y este diagrama de Molière tiene una campanita, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté a la izquierda de nuestra campana, en este punto donde tengo el láser en este momento, va a ser fluido refrigerante en estado líquido. Todo lo que esté sobre la campana, en estos puntos donde les estoy moviendo mi láser, va a ser una mezcla de fluido refrigerante, líquido más vapor. Lo que se encuentra más a la izquierda va a tener mayor cantidad de líquido y lo que se encuentre más a la derecha va a tener mayor cantidad de vapor. Y acá a la derecha vamos a tener fluido refrigerante en estado totalmente gaseoso. Entonces fíjense que acá el punto C' nos indica que es la salida del evaporador, la entrada del compresor, ¿cierto? En ese punto debemos garantizar que siempre haya fluido refrigerante en estado gaseoso. Con esto vamos a minimizar el riesgo de un golpe de líquido, un retorno de líquido. ¿Listo? Acá está nuestro punto D, la entrada del condensador. Y fíjense que acá entra en un estado de vapor, de fluido refrigerante en estado gaseoso. Y a medida que va avanzando, va bajando es un proceso a presión constante, pero va bajando su temperatura hasta y pasa por los dos estados, pasa por la mezcla de líquido más vapor y luego llega a ser 100% líquido, el punto A', donde es la salida del condensador o la entrada del sistema de expansión. Pues en la entrada del sistema de expansión vamos a tener mayor cantidad de líquido y a la salida va a haber una mezcla de líquido más vapor donde tendremos mayor cantidad de líquido. Y este es el ciclo de refrigeración dentro del diagrama de Molière. En el diagrama de Molière podemos ver mucha información, podemos ver temperaturas, calidad de la mezcla, volumen específico, podemos ver entalpías, entropías, hay mucha información de muchísimo valor acá adentro. eh, la podemos interpretar para muchas partes, para muchos procesos de nuestro sistema de refrigeración. De hecho, cuando estemos en el software, les voy a mostrar más a fondo este diagrama de Molière, diagrama de presión-entalpía, para que podamos analizar a fondo todas las variables que vamos a tener acá y las podamos tener, conocer y saber de dónde vienen, por qué vienen de ahí, cómo obtenerlas de una u de otra forma. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al ciclo de refrigeración. Y acá hay dos datos muy importantes de conocer en nuestro diagrama de Molière, que es la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación. Esas dos temperaturas van asociadas a la temperatura del aire, la de condensación, y a la temperatura del producto, la de evaporación. Van muy asociadas y van muy de la mano. Muchas veces cuando le preguntamos a nuestro cliente, el dueño del hotel, el dueño del cuarto frío donde vamos a guardar producto, etcétera, él no conoce la temperatura de condensación ni la temperatura de evaporación, pero quizás sí conoce la temperatura ambiente, donde va a estar el hotel, donde va a estar el cuarto frío, y también conoce la temperatura a la que quiere que esté el producto. ¿Listo? Entonces, para poner un ejemplo, si vamos a trabajar en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en este momento Bogotá está aproximadamente a unos 15 grados, 16 grados, le sumamos un diferencial y eso nos da la temperatura de condensación. Y lo mismo pasa con la temperatura del producto. Por ejemplo, si vamos a almacenar bebidas gaseosas, bebidas en lata o en plástico, pues la temperatura no debe ser inferior a 0 grados, debe estar por el orden de los 3, 4 grados Celsius. ¿Sí? Igual si vamos a guardar carne congelada, pescados, cosas así, la temperatura del producto va a ser mucho más baja. ¿Listo? Entonces es importante estas temperaturas conocerlas y acá les voy a enseñar cómo obtener esas temperaturas de condensación y de evaporación. Entonces la primera, la temperatura de condensación. Si estamos usando este tipo de unidades condensadoras fabricadas por nosotros, por Danfoss, usando condensadores Danfoss, vamos a tener
que ese diferencial, bueno, la fórmula para obtener primero esta temperatura de condensación es tomar la temperatura ambiente y sumarle 15 grados Celsius. ¿Listo? Ese diferencial, esos 15 grados Celsius, lo determinamos nosotros como fabricantes. Dado el caso que estén usando otra marca de intercambiadores, de unidades condensadoras, o de acá condensador puntualmente, deben validar con el fabricante cuál es ese diferencial. Pero casi que los principales fabricantes de condensadoras utilizan un condensador de tubo y aleta o microcanal y ese diferencial es de 15 grados en lo normal, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de una ciudad como Bogotá, donde estamos a 15 grados Celsius, la temperatura de condensación sería aproximadamente de 30 grados Celsius. ¿Listo? Le sumamos el diferencial de 15. En el caso que estemos usando intercambiadores tipo casco-tubo, fíjense acá que el diferencial cambia. En este caso ya no es 15, sino que es 7. Y acá, como ya no tenemos aire, sino que tenemos el fluido secundario es agua y no aire, entonces somos la temperatura del agua más 7 grados Celsius. Y lo mismo acá, en el caso que estemos usando intercambiadores de placas. Acá ya el diferencial no va a ser 7, sino va a ser 3. Esto lo tomamos de los principales fabricantes de intercambiadores de casco tubo y con nuestros intercambiadores de placas y nos dan estos valores, en este caso 3 y 7 grados respectivamente, ¿sí? Importante, no, esto no es regla, no es camisa de fuerza de que siempre van a ser estos valores. Debemos validarlo con el fabricante de nuestro intercambiador casco tubo o de nuestro intercambiador de placas. Tenemos que validar ese valor, si es correcto, si el fabricante nos tiene que dar su eficiencia o ese diferencial de temperatura en esta parte. Listo, ahí hacemos las cuentas y nos va a dar. Este diferencial nos indica qué tan eficiente es nuestro equipo. Fíjense que en este caso de los intercambiadores de placas, tiene un diferencial muy pequeño comparado con las condensadoras tubo de aleta, ¿cierto? En el caso de las condensadoras, recuerden que teníamos 15 grados Celsius. Entonces, al tener un diferencial tan grande, quiere decir que no es tan eficiente nuestro equipo, pero lo que ganamos en eficiencia lo podemos perder en agentes contaminantes. Un intercambiador de placas, por ejemplo, siempre se recomienda instalarle a la entrada filtros para que absorba cualquier impureza que pueda tener el sistema, ¿sí? Mientras que en un condensador de tubo de aleta es mucho más resistente a esos agentes contaminantes, al ambiente, a la tubería también que tenga agentes contaminantes. Entonces, ya depende de qué necesitemos en nuestro sistema. Si necesitamos algo con mucha eficiencia, donde sabemos que nuestro proceso tiene bastante, está limpio, que no vaya a tener contaminación, pues nos podemos ir por un intercambiador de placas. Si tenemos el riesgo de que hayan agentes contaminantes en el sistema, podemos irnos con, con una condensadora de tubo y aleta. ¿Listo? Esto en el caso de los condensadores. Ahora vamos a hablar de los tipos de evaporadores. El primero es este evaporador tipo aleteado, que son los evaporadores normales que vemos en cualquier cuarto frío. Si estamos usando este tipo de evaporador aleteado, la fórmula para obtener la temperatura de evaporación es coger la temperatura en el cuarto y restarle 10 grados Celsius. Danfoss no fabrica evaporadores. Esto hicimos un estudio con los principales fabricantes de evaporadores y nos daba que era entre el 7 al 10 grados Celsius. ¿Listo? Y acá importante, recuerden que cuando sacamos la temperatura de condensación, era el signo más. En este caso, que estamos tomando la temperatura de evaporación, es el signo menos. Entonces, por ejemplo, si queremos tener una temperatura de evaporación en nuestro cuarto y estamos guardando, por ejemplo, bebidas, las bebidas por lo general se almacenan a 2 grados, bebidas gaseosas, por ejemplo, por debajo de cero no se pueden almacenar, o muy cerca al cero no se pueden almacenar, debido a que se congela el producto, entonces se almacenan muy cerca, pero suponiendo que en nuestro cuarto queremos que esté a 2 grados, sumándole o restándole en este caso ese diferencial de menos 10 grados, nos daría una temperatura de evaporación de menos 8 grados. ¿Listo? Entonces, esa temperatura de evaporación y esa temperatura de condensación que acabamos de ver es muy importante, es casi la mitad para seleccionar, la mitad de los datos para seleccionar cualquier equipo
de nuestro sistema de refrigeración. Los datos más importantes son cuatro en realidad para seleccionar cualquier equipo o cualquier accesorio de nuestro sistema de refrigeración. El primero es la temperatura de condensación, el segundo es la temperatura de evaporación, que ya los conocemos. El tercer dato es la capacidad frigorífica, que la vamos a obtener ahorita más adelante por medio del cálculo de cargas térmicas. Y el tercer dato es el refrigerante, con qué refrigerante está trabajando nuestro sistema. Con esos cuatro datos podemos seleccionar cualquier componente de nuestro sistema de refrigeración. ¿Listo? Volviendo al tema de las temperaturas de evaporación, si usamos un evaporador de tipo casco tubo, vamos a tener que la misma fórmula, la temperatura del fluido secundario, en este caso del agua, del alcohol que estemos trabajando, menos un diferencial de 5 grados. Recuerden que se resta en este caso. Y si estamos usando intercambiadores de placas, el diferencial es de 3 grados Celsius. Igual en este caso, y en todos los casos, el diferencial no lo da el fabricante. En este caso, Danfoss fabrica estos intercambiadores que ven acá, y nosotros garantizamos que esos intercambiadores tienen un diferencial de 3 grados Celsius. ¿Listo? Y la temperatura del fluido sí es la del proceso que ustedes estén usando. Recuerden que en estos intercambiadores, por un lado, o lo más común de usar es por un lado entra agua y acá sale el agua. Y si me permiten, cambio acá el color. Voy a ponerlo de color verde. Acá por este lado sale el refrigerante y por acá ingresa el refrigerante. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro, el funcionamiento de estos intercambiadores de placas. Son de alta eficiencia igual. Una ventaja que tienen estos intercambiadores es que se pueden desarmar y se puede llegar a limpiar cada una de las placas, dado caso que el proceso lo requiera. ¿Listo? Y ese diferencial, también el de casco tubo, no lo determina el fabricante del equipo. Acá está en resumen lo que hemos visto hasta ahora. Está nuestro compresor o nuestro sistema de refrigeración, donde tenemos el compresor. En la salida del compresor tenemos nuestro condensador y acá seguimos por la línea de líquido, se conoce esta. Llega acá nuestro, o línea de baja presión también se conoce mucho. Llega nuestro sistema de expansión, nuestra válvula de expansión, el evaporador y a la salida, fíjense que tenemos acá el bulbo radiométrico de nuestro sistema de expansión, el cual se conecta lo más cerca a la salida del evaporador y llegamos a la succión de nuestro compresor. ¿Listo? Ese sería el diagrama y el resumen de lo que hemos visto hasta ahora de los cuatro componentes básicos de nuestro sistema de refrigeración. No sé si hasta acá, Dalia, me ayudas con alguna pregunta, alguna inquietud que haya para ya finalizar esta primera parte de conceptos básicos. Sé que acá hay personas que conocen muy bien todo este tema, por eso fui un poco más rápido y ya nos vamos a enfocar un poco más en el cálculo de cargas térmicas. Bueno, ingeniero, tengo acá una, bueno, no aparece, no veo el nombre, pero preguntan, una consulta, ¿en qué punto se da inicio al sistema de refrigeración? Ok, el circuito de refrigeración no es un circuito totalmente cerrado, no tiene, no está a temperatura o presión ambiente, está a condiciones totalmente diferentes por ser un circuito cerrado, pero de pronto respondiendo un poco más a la pregunta, el circuito de refrigeración cuando lo cerramos, recuerden que vamos a hacer vacío, carga refrigerante. La carga de refrigerante se recomienda hacerla por el tanque de líquido, dependiendo también del fluido refrigerante que estemos trabajando. Pasa al evaporador donde absorbe el calor, se calienta el refrigerante y sigue al compresor. Entonces, más o menos es el orden el recorrido del refrigerante en los primeros pasos. Luego pasa al condensador y ahí ya retorna al tanque de líquido. Dependiendo del fluido que estemos usando, ese sería a grandes rasgos el recorrido del refrigerante. ¿Listo? Listo, ingeniero, no veo más preguntas. Perfecto, Ah, bueno, o sea, perfecto, acá llegó perfecto. otra. Pregunta Juan Barrera, ¿el valor de superhit, cuánto Danfo recomienda? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ahí no hablamos mucho del superheat y el sobrecalentamiento. Pero para contextualizarlos ahí un poco, el sobrecalentamiento de nuestro sistema
se denomina como la diferencia de temperaturas entre la salida de nuestro sistema de expansión, perdón, entre la salida del evaporador a la entrada del compresor. Ese sobrecalentamiento nos garantiza de cierto modo que no va a llegar fluido refrigerante en estado líquido a nuestro compresor. ¿Y por qué digo que de cierto modo? Si el sobrecalentamiento es muy grande, nos va a garantizar que vamos a calentar más el fluido refrigerante y vamos a minimizar ese riesgo de fluido refrigerante en estado líquido. Pero si es muy pequeño, vamos a tener mayor riesgo de que sí haya líquido en el compresor. Ese fluido refrigerante, en otras palabras, es un mal necesario, no puede ser muy grande porque nos va a generar altos costos energéticos y no puede ser muy pequeño porque nos va a llegar líquido al compresor. ¿Listo? Y esa respuesta depende del sistema en que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema de CO2 con toda la electrónica, con toda la tecnología que hay ahorita para los sistemas de CO2, podemos hablar de sobrecalentamientos fácilmente de 2 o 3 grados, sobrecalentamientos en el sistema de CO2. Si estamos trabajando, por ejemplo, en cuartos fríos con freones de capacidades de 5 o 10 caballos, un cuarto normal, en el cual podemos usar válvula de expansión termostática, no hay necesidad de usar válvula de expansión electrónica, como si lo usamos de pronto en el CO2. Pero en este caso estaremos hablando del orden de los 6, 7, 8 grados Celsius, ¿sí? Del diferencial de sobrecalentamiento. Y si ya estamos hablando, por ejemplo, de una nevera, un botellero de bebidas, una nevera de la casa, que por lo general estos sistemas tienen tubo capilar y no tienen válvula de expansión, en este caso, el sobrecalentamiento puede subir un poco más, puede llegar al orden de los 12, 14, incluso 18, 16, 17 grados, casi hasta los 18 grados de sobrecalentamiento. ¿Listo? Va más ligado al sistema que tengamos, pero creo que con eso doy respuesta a la pregunta que nos indica. Ingeniero, y hay otras dos, sí, Ujú. más aquí. Entonces leo, Enrique Frank dice que es el punto muerto en un compresor. Sí, no, no Sí, entiendo la solo pone pregunta. esto. Ah, bueno, no sé, él lo pone así, buenos días, consulta, ¿qué es el punto muerto en un compresor? Esto, no sé si de pronto Enrique nos escuche, puede complementar la pregunta para ser más claros. Y hay otra pregunta también, la voy a leer. Dice, ¿el sobrecalentamiento útil puede depender del modelo de la válvula de expansión termostática? ¿Me puedes repetir esa pregunta de la última? El sobrecalentamiento útil puede depender del modelo de la válvula de expansión termostática. Sí, sí puede depender. De hecho, el sobrecalentamiento lo regulamos desde este tornillo que está acá, de nuestra válvula de expansión termostática. Hay un tornillo y lo giramos o lo giramos en el sentido de las manecillas del reloj y nos va a dar ciertos grados de recalentamiento o lo retrocedemos y también le vamos a quitar sobrecalentamiento. Lo más recomendable de fábrica es dejar ese sobrecalentamiento quieto, como viene de fábrica. Sin embargo, para algunos sistemas donde la tubería está un poco larga, un poco pequeña, sí lo vamos a necesitar ajustar, pero si él viene con un sobrecalentamiento de fábrica y lo podríamos trabajar con eso dependiendo de nuestro sistema. Si el sistema es muy largo o es muy pequeño también y no llegamos al sobrecalentamiento que necesitamos, le podemos dar un ajuste muy fino a nuestro sistema desde el tornillo del sobrecalentamiento de nuestro sistema. ¿Listo? Y hay otra pregunta. Aquí Ujú. está José Pérez. Si la temperatura de evaporación es muy baja, ¿se enfría más rápido el producto? No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Si la temperatura es muy baja, por ejemplo, pongamos un valor, menos 20 grados, y el producto está entrando a menos 15 grados, pues ese diferencial de menos 15 a menos 20 son 5 grados el diferencial. Entonces va a ser muy fácilmente llegar a esa temperatura. Pero si el producto está entrando, por ejemplo, a 10 grados positivos y necesitamos bajarlo a menos 20 grados, pues el diferencial va a ser mucho más grande y por ende va a tomar mucho más tiempo bajar esa temperatura del producto. ¿Listo? Listo, ingeniero, damos más paso a preguntas. Sí, sí, quiero que quede clara esta parte del ciclo de refrigeración.
para ahí sí entrar con el cálculo de cargas térmicas, que es algo un poco más avanzado. Tenemos dos más. Ok, Entonces aquí, ¿qué daño podría producir en el compresor si el sobrecalentamiento es muy bajo y retorna como líquido? ok. Lo que pasa cuando llega fluido refrigerante en estado líquido al compresor es que las piezas metálicas quedan sin lubricación. Es decir, que el refrigerante en estado líquido se lleva o barre la película lubricante que hay entre las piezas metálicas y queda friccionando metal con metal. Entonces, por ejemplo, en el caso de un compresor pistón, se fractura, se rayan primero las camisas con los pistones, con la cabeza del pistón, y si es mucha cantidad de líquido, el líquido no es comprensible, como si lo es un gas, un vapor, y al no ser comprensible, busca por dónde salir. Entonces, la parte más delicada o más frágil ahí sería la biela o la carcasa. Muchas veces la biela lo comprime y rompe la carcasa, o muchas veces no alcanza a comprimir la biela y se refractura la biela para devolver el fluido refrigerante, el líquido. Nuestros compresores de pistón, por ejemplo, tienen cierta tolerancia al líquido. El diseño del pistón está diseñado de tal forma para que tenga cierta tolerancia al líquido. Y, por ejemplo, en el caso de los compresores scroll, cuando pasa esto, los scroll se fracturan directamente. Entonces, casi que quedamos ahí sin cómo comprimir el fluido refrigerante. ¿Listo? Listo, ingeniero. Una última pregunta aquí. Ujú. ¿El sobrecalentamiento permanece constante a cualquier temperatura que se encuentre la cámara frigorífica? Preguntan. Ok, él puede variar un poco, temperaturas, dependiendo de la temperatura ambiente y de la temperatura de evaporación que tengamos, no es lo mismo si tenemos una diferencia grande de estas temperaturas, pero varía 1 o 2 grados. Él, como es un sistema cerrado, trata de compensar eso con nuestra válvula, con todos los accesorios que pongamos internamente, trata de compensarlo de cierta forma para que no sea tan brusco este cambio en el sobrecalentamiento del sistema. Listo, ingeniero. ¿Listo? Ya lo único sería, pues que el señor Enrique, si nos escucha, nos ayude complementando la pregunta que nos está haciendo. Y aquí otra pregunta que llegó, Juan Carlos Torres, ¿en qué momento se recomienda medir el sobrecalentamiento? Y también preguntan sobre las memorias, si se les compartirá las memorias. Sí, sí, esta presentación la podemos compartir sin ningún problema y por medio de Acaire. Creo que ustedes tienen la base de datos y los correos de todos los escritos. Entonces yo les envío la presentación y ahí a medida que vayamos viendo la presentación van a ver los links de descarga. Entonces solamente es presionarlos ahí y los lleva directamente al internet para poder descargar los software que necesiten. Todos los software de Anfo son totalmente abiertos, son de licencia abierta, de código abierto. Entonces no tienen que pagar mensualidades, no tienen que pagar suscripciones, nada de eso. Todos los software son totalmente gratuitos. ¿Listo? Vale, ingeniero. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar inicio al tema de cálculo de cargas térmicas. Vamos a irnos un poco a la termodinámica a la termodinámica básica del cálculo de cargas térmicas. Entonces, el cálculo o la carga térmica se define como la cantidad de energía cinética en forma de calor con respecto al tiempo. ¿Listo? Eh, tenemos dos fórmulas para calcularlas, donde nos expresa una, por ejemplo, acá es más por producto, donde tenemos un producto, tenemos un flujo másico, un calor específico, que es esta de acá. El calor, sí, el calor se denomina con la letra Q, y con esta primera fórmula necesitamos tener el flujo másico de nuestro producto, el calor específico de nuestro producto y la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperatura se denomina la temperatura a la que queremos que esté nuestro producto menos la temperatura de entrada. Esa sería la primera fórmula matemática o termodinámica para sacar nuestra carga térmica de los productos, ¿cierto? Pero fíjense que acá no hay área, no hay medidas. Entonces, para eso hay una segunda fórmula, que es esta que tenemos acá, donde sí involucramos el área cuadrada, la conductividad térmica, la diferencia de temperatura sí es la misma, y el espesor. Entonces, esto es más que todo para las paredes, para la placa del piso, para las puertas, para todos estos productos, lo podemos tener esta segunda fórmula. ¿Listo?
Esta es más para el producto como tal. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio con base a estas dos fórmulas que acabamos de ver. Vamos a hacer acá un ejercicio de cálculo de cargas térmicas para el diseño de un cuarto frío. Si ustedes se fijan, son nada más esas dos fórmulas con las que vamos a poder calcular la carga térmica de cada uno de los productos. ¿Qué es lo que hace complejo de pronto el cálculo de cargas térmicas en un cuarto? Que necesitamos conocer toda la información del cuarto, si tenemos una lámpara, si tenemos una persona que va a estar ahí, todas esas cosas, la luz, la lámpara que tenemos ahí, de pronto si el cuarto frío es muy grande y necesitamos un montacargas, todas esas cosas generan una carga térmica en el interior de nuestro cuarto frío que no podemos despreciar, sino que necesitamos conocer y tener ahí para realizar nuestro cálculo. ¿Listo? Entonces el ejemplo inicialmente nos muestra acá, vamos a calcular la carga térmica de este tipo de cuarto frío. Entonces, ¿qué características tiene este cuarto frío? Por acá tiene una puerta donde vamos a cargar producto. Y por el frente, por acá está permítame en rayo, por acá está la puerta donde va a entrar el operario a cargar producto. Y acá por el frente va a estar la persona que va a sacar nuestro producto de la vitrina, el cliente, que va a tomar su refresco, su agua, su yogur, lo va a calcular por acá, lo va a tomar por este lado. ¿Listo? Acá están nuestras puertas tipo RIMS. En este caso, recuerden que abrir la puerta también va a generar una carga térmica, una infiltración, entonces debemos calcularla. Y en este caso, por ejemplo, que fíjense que acá tenemos un tipo de producto, acá tenemos otro que es un jugo, acá hay como una margarina, una mantequilla, acá hay aguas, acá hay gaseosas, acá hay jugos. Se vuelve un poco complejo porque hay que calcular la carga térmica de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar acá los datos iniciales de este cuarto frío que vamos a calcular. Entonces, fíjense que el ancho del cuarto frío es de 4.7 metros y la profundidad es de 1.6 metros. La altura es de 2.4 metros. Esas serían más o menos las medidas del exterior de nuestro cuarto frío. Y fíjense que acá, la pared del lado de atrás, esta que está acá, esta pared va a estar a 35 grados Celsius, es decir, puede ser la pared exterior que da contra la calle, mientras que las paredes internas, las paredes de los lados, están a 25 grados Celsius. Estas paredes ya pueden estar dentro de nuestra tienda, de nuestro lugar con aire acondicionado, la temperatura va a estar mucho más baja, ¿listo? Con respecto al exterior. Para el caso del ejemplo, el producto que vamos a almacenar van a ser latas de aluminio de 365, refrescos en lata de aluminio de 355 mililitros. Van a haber 700 latas por puerta y van a ingresar a 35 grados Celsius. En este caso lo vamos a hacer solamente como si tuviéramos un solo producto. Vamos a tener 700 latas en toda la nevera de refresco. ¿Listo? Eh, eso sería para no hacer el ejercicio tan complejo de ponerle diferentes productos. ¿Listo? Vamos a tener puertas Rinch. De las puertas tienen una altura de 1.9 metros, un ancho de 0.6 metros y una profundidad de 0.8 metros. ¿Listo? El aislamiento que vamos a usar es poliuretano de 2 pulgadas y requerimos que la temperatura en la cámara sea de 2 grados Celsius. Es decir, que va a entrar a 35 grados y va a salir a 2 grados Celsius en un tiempo de 16 horas. Tomamos este tiempo de 16 horas porque hay una norma internacional que se usa para el cálculo de estas neveras o de donde guardamos refrescos, que el tiempo sea ese, 16 horas, y que baje a 2 grados, entrando a 35 grados Celsius. En este caso, el refrigerante que vamos a usar es 404 y vamos a usar 220 voltios, la corriente de 220 voltios, tres fases activas y los 60 hercios, que es la corriente nominal que se usa en estos casos de cuartos fríos o que podemos conseguir nominalmente acá en Colombia. ¿Listo? Dado caso que estén trabajando en otro país, por ejemplo Chile, Chile trabaja todo su sistema a 50 hercios, entonces ahí podríamos hacer el cambio de 60 a 50 hercios para la selección de nuestros componentes. ¿Listo? Pero inicialmente para el cálculo de carga térmica necesitaríamos esta información. Entonces acá, resumiendo un poco más,
y lo que vimos en nuestra primera parte, los datos iniciales, tenemos una temperatura ambiente de 35 grados, tenemos una temperatura de condensación de 50 grados, ¿cierto? Ven que a la temperatura ambiente le sumamos 15 grados y nos da la de condensación. Y acá la temperatura del producto es de 2 grados, le restamos el diferencial, en este caso era de 10, y nos da una temperatura de evaporación de menos 8 grados Celsius. Acá están las medidas que nos suministran para la fabricación de nuestro cuarto frío, el tiempo, de nuevo el refrigerante y el voltaje de alimentación de nuestro producto. Acá están de nuevo las cargas, las fórmulas, perdón, las fórmulas matemáticas. El flujo másico de pronto, si no lo tenemos de nuestro producto, lo podemos calcular con la masa sobre el tiempo. Dividimos la masa durante el tiempo en segundos y nos da el flujo másico de nuestro producto. Eso sería por un lado. Y también acá, si no tenemos de pronto la masa de nuestro producto, la podemos obtener con la densidad multiplicada por el volumen. ¿Listo? Entonces la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y el volumen en metros cúbicos lo multiplicamos y nos da la masa. El tiempo sí lo tenemos, ahí ya tendríamos la masa también y podemos sacar el flujo másico de esta forma. Esta tabla que está acá es tomada de un libro de termodinámica. Cualquier libro de termodinámica, de hecho, el CENGEL, cualquiera que ustedes usen, van a encontrar esas tablas de todos los materiales. Acá yo solamente tomo hierro, agua, aire y aluminio, pero acá pueden encontrar la de todos los materiales. Entonces acá encuentran la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la difusión térmica, en general de todos los materiales lo vamos a encontrar allí. ¿Listo? Importante de pronto el tema de unidades, en los libros sí no está tan especificado. Está muy especificado, pero está solamente en un sistema. Si lo trabajamos en el sistema inglés, en el sistema americano, en el sistema internacional, nos va a dar solamente esas unidades. Igual, ya cuando veamos el software sí nos va a permitir modificar de cierta forma eh, las unidades en las que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, eso sería esta información que está en esta tabla, es la que necesitamos para poder calcular nuestra carga térmica. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio, les voy a mostrar más o menos el paso a paso de un producto de cómo se haría este cálculo de cargas térmicas y luego hacemos el cálculo, le da sumatoria a todas para no hacer el ejercicio tan largo, ¿listo? Entonces, como les decía, podemos acá usar las diferentes fórmulas. En este caso vamos a calcular primero el área de nuestro cuarto frío, el volumen, cogemos las medidas que nos da nuestro cliente y nos da un volumen total de 18.05 metros cuadrados, que es este que está acá. Después de tener el volumen, vamos a sacar la masa. Entonces recuerden que la masa es la densidad por el volumen. La densidad la podemos tomar de libro también o el fabricante de nuestras bebidas gaseosas, de nuestros refrescos en lata, nos puede decir esa densidad. En este caso es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplicado por el volumen total que tenemos nos va a dar una masa de 21,66 kilogramos. ¿Listo? Acá vamos a tener después el tiempo. El tiempo nos dicen que es 16 horas. Entonces lo vamos a pasar a segundos y nos da que es 57.600 segundos. Vamos a sacar ahora nuestro flujo másico, que sería la masa que ya calculamos sobre el tiempo que acabamos de calcular en segundos. Eso nos da un flujo másico de 0,0037 kilogramos sobre segundo, este que está acá. Después de eso, ya de tener nuestro flujo másico, ahí sí nos vamos a esta fórmula de termodinámica, la fórmula de calor, donde ponemos nuestro flujo másico, el CP de las bebidas gaseosas y la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Entonces 35 grados es lo que entra, menos 2 que queremos que esté. El 2 es positivo, solamente que por la fórmula acá lo resta, esa diferencia de temperaturas acá la resta. Entonces la ponemos y el calor, si lo trabajamos de esta forma, nos da en joules sobre segundo, que un joule sobre segundo es el equivalente a un watt. Entonces nos daría
12.41 watts. Si de pronto no nos sentimos cómodos trabajando en watts, lo podemos pasar a BTU hora de una forma muy sencilla o a kilojoules hora. Ahí sí, como gusten trabajar. En lo personal me siento más cómodo trabajando en BTU hora. ¿Listo? Entonces acá solamente la carga térmica del cuarto va a tener una carga térmica de 42,35 BTU hora. ¿Listo? Pero como les dije, hay que sacar la carga térmica de todo lo que está dentro del cuarto. En este caso, la baldosa, el concreto, la puerta, los aislamientos, la transmisión, la carga térmica por transmisión, la carga térmica de la bebida, la carga térmica del empaque de la bebida, la carga térmica del motor ventilador de los evaporadores, la carga térmica del sistema de descarche, dado caso que usemos resistencia por gas caliente, la carga térmica de la iluminación, la carga térmica también de las personas y de las infiltraciones que necesitemos. Entonces, cuando les pase las memorias, ahí lo pueden ver, ahí, no, ahí está todo el paso a paso en cada una de las diapositivas. Va a estar ese paso a paso de cómo se sacaron cada una de estas cargas térmicas, pero para no hacer el ejercicio tan largo, acá les resumo todo en esta imagen. Entonces, después de tener cada una de estas seleccionadas cargas térmicas, las sumamos. En este caso, como les digo, en lo personal me siento más cómodo trabajando en BTU, las dejamos en BTU y las sumamos. Toda esa carga térmica sumada nos da 21.420 BTU hora, que si lo pasamos a toneladas de refrigeración, sería el equivalente a 1,78 toneladas de refrigeración. ¿Listo? Ese sería el equivalente y de esa forma tendríamos la carga térmica calculada de forma, por lápiz y papel de forma manual. ¿Listo? Acá está nuestro diagrama de Molière. Fíjense que acá está el diagrama de Molière del 404. También acá como lo hacemos es a ojo, no, cuando lo hacemos así escrito, pues no tenemos una aproximación tan cercana como si la podemos tener cuando lo hacemos por medio del software. Acá nada más imprimimos nuestro diagrama de Molière y con base a las temperaturas que tenemos y una regla, pues empezamos a trazar las líneas y nos queda algo de esta forma. No es un valor tan exacto, es un valor más aproximado, debido a que es pues a mano alzada, no lo hace un software. ¿Listo? Y vamos a continuar acá con otros puntos, otra información que vemos en el diagrama de Molière. Acá, por ejemplo, están las entalpías, las entropías, la energía disipada, la presión de evaporación, la presión de condensación, la temperatura también de evaporación y de condensación, el efecto del refrigerante, toda esa información, la calidad de la mezcla, el volumen específico, todo eso lo podemos sacar, lo podemos obtener de nuestro diagrama de Molière. ¿Listo? Lo podemos ver ahí. Y ahora vamos a hacerlo de la parte fácil, de la parte chévere, que es con el software Cool Selector. Entonces, este es nuestro software Cool Selector. Acá pues este es el loguito, ahí lo pueden buscar en internet o pueden ir acá a este link que está también y lo pueden descargar de forma totalmente gratuita. Entonces, este es nuestro software Cool Selector. Acá solamente lo vamos a usar para cámaras frigoríficas. De momento no les muestro todo a fondo, esto lo vamos a ver en el módulo 2. Acá solamente les voy a mostrar cómo realizar el cálculo de cargas térmicas por medio del software Cool Selector. En el módulo 2, cuando estemos en el módulo 2, vamos a ver acá todas estas partes, todas estas opciones que trae el software para seleccionar y para ver un poco más de componentes. ¿Listo? Entonces, para calcular la carga térmica por medio del software, necesitamos las mismas condiciones iniciales que ya habíamos tomado en las diapositivas anteriores, pero vamos a ir acá a aplicaciones comerciales en la parte de nuestro software, de pronto para los que lo tengan, y vamos luego a cámara frigorífica. ¿Listo? Vamos a darle un clic. Luego de tenerlo en cámara frigorífica, él nos va a preguntar que si queremos hacerlo de forma asistida o de forma manual. Lo personal también me gusta más hacerlo de forma manual porque tenemos mayor control de las variables a modificar. Cuando lo hacemos de forma asistida, no tenemos total acceso a estas variables, sino que el software las va tomando algunas por defecto. Esto ya depende del caso en el que queramos trabajar o en el que estemos trabajando. Entonces acá cuando le vamos a dar la información, fíjense que acá nos pide longitud,
ancho, altura, las medidas básicas que ya conocemos. Y acá nos pregunta si son medidas interiores o si son medidas exteriores. Entonces, dependiendo de eso, y seleccionamos la opción correcta. Acá nos pregunta también condiciones de la cámara. Entonces, la temperatura a la que queremos que esté la cámara, la humedad relativa, esto también en general la conoce nuestro cliente, y las horas de trabajo. Acá hay que tener mucho cuidado con este de horas de trabajo. Si quisiéramos las horas de trabajo, pues en realidad queremos que nuestro cuarto esté trabajando las 24 horas, ¿cierto? Pero acá hay que poner la temperatura a la que queremos que esté nuestro producto después de una temperatura de entrada. Entonces, por ejemplo, esta temperatura de entrada es de 35 y la temperatura de 2 grados. ¿En cuánto tiempo queremos que baje de 35 a 2 grados? Entonces acá le ponemos 16 horas. ¿Listo? La cantidad diaria son 1872 kilogramos de comida, lo que vamos a guardar, perdón, de bebidas. Recuerden que ese cálculo también lo hicimos nosotros. Y acá nos deja seleccionar el producto. Entonces, en este caso va a ser bebidas. Ahí lo podemos poner. Eh, el software ahí nos permite seleccionar carne congelada, carne refrigerada, pescados refrigerados, pescados congelados, aromáticas, nos permite también seleccionar leche, derivados lácteos. Bueno, hay bastantes cosas, vegetales también, nos permite seleccionar ahí, hay bastantes cosas, bastantes alternativas que podemos seleccionar en esta parte de producto. Y acá vamos a hablar ya un poco más de la cámara. Entonces, renovaciones de aire, filtraciones. Recuerden que teníamos dos temperaturas, ¿cierto? La de la cara de atrás del cuarto frío y la de la cara de los lados del cuarto frío. En este caso dejamos la temperatura mayor. En algún momento pueda que estemos trabajando sin aire y esta temperatura se va a igualar. Entonces, las infiltraciones las dejaríamos en 35 grados. La humedad relativa, pero esta ya es la humedad relativa del ambiente, donde va a estar instalado, donde van a entrar estas infiltraciones. La apertura de puertas, en este caso nos pregunta la apertura de carga de producto, lo vamos a dejar en frecuentes, es decir, que va a haber bastante carga de producto en el transcurso del día. Y también nos pregunta el tema de transferencia de calor. Y también si son paneles estándares o si son paneles personalizados. Por lo general esto es más comercial encontrar el panel estándar de poliuretano de 0.0 metros o de 5 centímetros, dependiendo del país donde estemos trabajando, si lo trabajan en pulgadas o en metros, milímetros, pero el más común es este panel de poliuretano. ¿Listo? Y acá nos pregunta la temperatura ambiente. En este caso, recuerden que estamos trabajando con una temperatura ambiente de 35 grados, para el caso del ejemplo. Y adicional nos pregunta la temperatura del suelo, pero para poder tener esta temperatura del suelo tendremos que taladrar el suelo, poner una sonda de temperatura y ahí sí tomar esa temperatura. En el momento no hemos hecho ese ejercicio, lo que recomendamos ahí es poner 5 grados abajo la temperatura del suelo con respecto al ambiente. Entonces ponemos 30 grados. Acá nos pregunta si hay alguna carga adicional, como lo pueden ser luces, ventiladores, personas, y nos da la opción de otros. Este otros, por ejemplo, un montacargas, eh, cualquier otra cosa que no esté acá incluida, la podemos poner. ¿Listo? Y el desescarche. Entonces acá nos pregunta si vamos a usar un desescarche natural o eléctrico. Desescarche nos pregunta la potencia en watts, la cantidad de desescarches al día y el tiempo de desescarche, el tiempo que va a durar cada desescarche. En este caso, 30 minutos. 4 desescarches al día de 30 minutos, desescarches eléctricos con una potencia de 3.560 vatios. ¿Listo? Hasta ahí sería la información inicial para calcular la carga térmica. Y vamos a darle siguiente. Él nos pregunta que hemos especificado una temperatura de los productos que es de 10 Kelvin por encima y nos pregunta que si queremos continuar. Entonces le decimos que si queremos continuar. Acá ya nos hace un poco de preguntas diferentes. Nos dice que en qué país estamos, entonces en qué región estamos. Ahí le dejamos Sudamérica y nos pregunta que qué unidad condensadora nos gustaría trabajar. La Optima Plus es una unidad condensadora fabricada por Danfoss con variador de frecuencia. La Optima Slim Pack es una unidad condensadora de bajo nivel de ruido.
Y la óptima es la unidad azulita que conocemos, la clásica de toda la vida. Solamente para el ejemplo, como estamos pensando más en cálculo de cargas térmicas, podemos dejar el óptimo, ahí no hay problema. Seleccionamos el refrigerante, en este caso hemos dicho que 404, y le damos siguiente. Una vez ahí le hayamos dado siguiente, fíjense que él ya nos muestra acá la capacidad de refrigeración que nos dio. Entonces, con base en los datos que usted me da, la capacidad de refrigeración es 21.830 BTU. Nos muestra acá la temperatura, la humedad relativa, las horas de trabajo y nos detalla la carga. Entonces, fíjense que hay una carga por transmisión, por infiltración, por hielo en el evaporador, por productos también. Hay carga térmica de luces, de personas, de ventiladores, de otros. Recuerden que no pusimos nada, lo dejamos en cero. Y la carga térmica del desescarche. Y nos da acá el total de esta carga térmica. ¿Listo? Esa sería nuestra carga, nuestro paso hasta ahí para calcular la carga térmica por medio del software Cool Selector. Sin embargo, este software tiene su adicional comercial, en el cual también podemos editar la selección que estamos haciendo y lo podemos hacer de forma manual o de forma asistida. Entonces, esto para, por ejemplo, modificar el voltaje, la frecuencia, acá por defecto, si vamos a seleccionar componentes, lo traen 50 hercios. Acá le podemos dar editar selección y de forma manual y podemos entrar a modificar la frecuencia, la fuente de alimentación. De pronto queremos ver el comportamiento no a 6 grados, sino a 8 grados, o lo mismo, queremos ver qué pasa si la condensación sube, si baja. Todo eso lo podemos modificar acá en esta parte. ¿Listo? Podemos ver la condensadora que nos selecciona de una vez, cómo va a estar trabajando, el área de trabajo, los datos de rendimiento, todo eso lo podemos ver acá. ¿Listo? De hecho, fíjense acá algo muy importante que nos arroja el software todos los datos de temperatura, presión, densidad, entalpía, entropía y en cada uno de los puntos de nuestro sistema. Acá el dato importante de ver es esta descarga del compresor, el punto número 2, descarga estimada, este que está acá, ese punto número 2 es muy importante conocerlo. Y esto porque en este caso, por ejemplo, es de 73.5 grados Celsius, pero es importante conocerlo porque los principales fabricantes de aceite para refrigeración fabrican estos aceites pensándolos para trabajar a menos de 95 grados. Entonces, siempre recomendamos que ese punto esté por debajo de los 95 grados. En este caso está en 73.5. Nos quiere decir que está trabajando bien este equipo, que está trabajando sin ningún problema. ¿Listo? Ah, bueno, acá cuando damos diagrama de Molière, diagrama de presión y entalpía, fíjense en cómo nos aparece. Acá nos aparece el diagrama de presión y entalpía. Lo podemos recortar, lo podemos imprimir. Acá sí nos aparecen los puntos. Fíjense, por ejemplo, acá la temperatura nos aparece hasta con un decimal. La presión nos aparece, la entropía, la entalpía, la calidad de la mezcla, dependiendo del punto donde estemos mirando, nos va a aparecer muy, muy puntual, muy exacto, con decimales y todo. No es un aproximado como lo veíamos en la parte escrita, en la parte que hicimos de lápiz y papel, lo que hicimos en la primera charla de este webinar. ¿Listo? Entonces acá está eso. Podemos ver también acá información adicional, el tipo de aceite, el condensador, toda la información adicional que necesitamos de nuestra condensadora que acabamos de seleccionar, la podemos ver acá en información. Repuestos, fichas técnicas, dimensiones. De hecho, si entramos acá, documentación e imágenes, podemos ver catálogos en línea, podemos ver guías de instalación, declaraciones, todo lo demás de nuestro producto. ¿Listo? Acá está otra parte donde podemos calcular la tubería también de la línea del condensador a la línea del evaporador. Fíjense que acá como estamos editando toda la selección de la carga térmica de nuestro cuarto, entonces acá nos muestra la unidad condensadora, el controlador que vamos a usar, la línea de líquido, cómo la vamos a usar, la línea de aspiración, el detalle de la cámara frigorífica. Entonces acá en la línea de líquido nos muestra la salida del condensador. Necesitamos tubería de cobre, DIN N10. Ahí nosotros podemos modificar si hay acá algún ángulo,
podemos modificar el estado, si hay alguna válvula y también la conexión. Luego nos dice que después de esa tubería instalemos una válvula solenoide EBR3, versión 2, luego una válvula de expansión termostática T2, pero fíjense que nos la pone en rojo. Entonces acá nos da una alerta. Ahí nos paramos sobre la alerta y nos puede decir, esta válvula está muy pequeña, está muy grande, le recomendamos esta otra, pero entonces podemos entrar acá puntualmente y lo editamos. Luego nos dice que nos recomienda un distribuidor y ahí sí entrar al evaporador. ¿Listo? Acá en la línea de aspiración solamente nos recomienda tubería de cobre, de pronto por lo que es un sistema pequeño. Si fuera un sistema más grande, podríamos instalar válvulas reguladoras de presión, válvulas, válvulas de retención también. Podríamos instalar un acumulador de succión, ya dependiendo de qué tan robusto sea nuestro sistema. ¿Listo? Y acá podemos ir al detalle de nuestra cámara frigorífica. Acá nos da toda la información de nuevo un poco más desglosada, toda la información que leímos de temperaturas, humedades, horas de trabajo, dimensiones, todo lo demás, lo podemos ver ahí. Fíjense que acá antes estábamos trabajando todo en selecciones, pero también nos da la opción de informe y de lista de material. Entonces podemos ir acá a informes y él nos muestra un informe detallado de cómo se calculó esa carga térmica y de los componentes que seleccionamos ahí para hacer esta carga, este cuarto frío. ¿Listo? Nos da los datos de quién lo creó, la fecha en que se creó, toda la información nos la muestra ahí, lo podemos exportar a un PDF acá. Este no se puede modificar porque es un informe generado desde el software Cool Selector. Pero está acá el otro, que es la lista de materiales. Este sí lo podemos editar, lo podemos llevar a un formato de Excel, lo podemos llevar a un formato de Word o incluso hasta un PDF. ¿Listo? Entonces, al tener esta lista de materiales, podemos editar en Excel o en Word y podemos poner acá, fíjense que por ejemplo acá está toda la unidad condensadora. Este se usa un poco más como cotización. Entonces está la unidad condensadora, está el controlador, lo que va en la línea de líquido, y al tenerlo en un formato como Excel, podemos ahí añadirle líneas. Por ejemplo, acá no hay nada de tuberías. Danfoss no vende tuberías, pero sabemos que la necesitan para sus sistemas de refrigeración. Entonces podríamos acá ponerle otro ítem, tubería, codos, etcétera, etcétera. Y acá la columna de precios se encuentra en blanco. Ustedes pueden modificar y poner el precio manual de lo que necesiten. Lo pueden usar también como cotización. ¿Listo? Y acá ya volviendo un poco más a la parte de cálculo de cargas térmicas, entonces vamos a sacar el porcentaje de error de la fórmula matemática, de la parte que hicimos a lápiz y papel, y la versión que sacamos por medio del software Selector. En la fórmula matemática nos dio que eran 21.420 BTU hora, y en el Cool Selector nos dio que es 21.830 BTU hora, ¿cierto? Sacamos el porcentaje de error y nos da un error del 1,8%. Esa es la diferencia que nos da, haciéndolo de una forma, por medio del software o por medio de la formática, nos da un porcentaje de diferencia del 1,88%. Entonces, esta diferencia es muy importante. Fíjense que esa diferencia es muy pequeña, eh, pero es importante conocerla, y esta diferencia se da más que todo porque cuando trabajamos de fórmula matemática, cogemos los 2, 3, máximo los 4 decimales de nuestra, de nuestros cálculos, ¿sí? Cuando lo hacemos por medio del software Cool Selector, él sí trabaja con todos los decimales. Entonces nos da un valor mucho más aproximado, mucho más cercano, mucho más aceptable. ¿Listo? Eso es, hasta acá sería la sesión del día de hoy. Dalia, no sé si me ayudas con algunas preguntas que hayan. Sí. No, sé que acabamos un poco antes de lo estipulado. Ya el siguiente tema es el RevTools, pero siento que con esto de cargas térmicas hemos visto bastante información el día de hoy, entonces no quiero saturarlos de información. Quiero que lo lean, lo revisen en la tarde, y mañana si tienen cualquier inquietud antes de empezar, también podemos dar unos minutos para solucionar cualquier inquietud que tengan acerca de todo esto que hemos visto el día de hoy. Sí, señor. Listo, ingeniero. Entonces voy a leer las preguntas. José Pérez Perfecto. pregunta, ¿cuál sería el rango de velocidad del aire recomendado para enfriar el producto dentro del recinto frigorífico? Y es una muy buena pregunta también.
Depende del producto que vayan a guardar. Si van a guardar un producto donde la humedad relativa necesitan que sea alta, la velocidad se requiere que sea muy, muy lenta. Si no tienen en cuenta tanto esa humedad relativa del producto, la velocidad puede ser alta, pero entonces nos va a influir en la merma también que tengamos del producto. Si tenemos una alta velocidad de giro de los motores ventiladores en el evaporador, estoy hablando yo, vamos a tener una mayor cantidad de merma de producto, de pérdida de producto. ¿Listo? Listo, ingeniero. Continuamos. Carlos Orlando González pregunta, en el caso de las personas hora día, ¿cómo se maneja? Si son 3 personas o 3 horas por persona. Esa es Pregunta. otra muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, si al cuarto están entrando 3 personas, las 24 horas, pues se multiplicaría eso, se pondría esa carga térmica, ¿sí? De 3 personas por 3 días. Ahí el software nos da la opción de modificar esa parte. Si quieren, permítanme, me vuelvo acá. Eh, Me confirman ahí si ven mi pantalla, porfa. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, permítanme borro acá esto. Pero fíjense que acá nos aparece personas en horas día. Entonces, no es normal que esté una persona 24 horas metida en un cuarto, ¿sí? Siendo realistas. Pero lo normal es que carguen producto en la mañana, salga la persona y cargue producto en la tarde, ¿cierto? Entonces acá ponemos eso, para que la persona esté 2, 3 horas al día. Ponemos una persona, si hay 3 personas cargando producto durante una hora, sería 3 horas día, ¿sí? Y así sucesivamente. Se multiplica por la cantidad de personas por las horas que va a estar en el día. Y así se saca esta cuenta. ¿Listo? Listo, ingeniero. Continuamos. Sí, perfecto. Vale, la siguiente. Jonathan Marulanda pregunta, ¿el software cuenta con la posibilidad de calcular y seleccionar componentes para amoníaco? Sí, también, eso lo vamos a ver en el módulo 2 cuando entremos a ver más a fondo el Cool Selector, ahí podemos seleccionar diferentes válvulas de CO2 y de amoníaco, incluso de propano. Siguiente, Jorge Escobar, ¿cuántos vatios aproximadamente puede generar un ser humano en kilocalorías traducido? Ese dato sí no lo tengo, no lo tengo, se los voy a tomar nota y se los tengo para el día de mañana. Listo. Siguiente pregunta. Davey pregunta, ¿el software no tiene la opción para colocar la cantidad de puertas? ¿Esto afectaría el cálculo? Sí, sí, esa parte no la tiene el software solamente calcularía con una puerta de ingreso acá, pero te pregunta si la apertura de puertas es frecuente, moderada o hay otra, como un intermedio ahí cuando no las abren tanto, pero sí, sí nos da la opción de modificar esa apertura de puertas, más no la cantidad de puertas que ponemos. ¿Listo? Listo. Paso entonces a la siguiente, Juan Barrera. El subenfriamiento regularmente será de 3 grados. ¿Cómo la entrega el software o variará? Ese puede variar, ese valor puede variar. De hecho, el software ahí no lo pone usando una válvula termostática sin moverle el sobrecalentamiento, nos debería dar esos 3 grados. Pero en la vida real puede que ese valor sea modificado, sea un poco más alto por las condiciones en que trabajamos. Lo ideal sería que esté siempre en ese valor, pero no es tan fácil llegar a tener ese valor en la vida real, cuando estamos en campo instalando. Listo, continuamos. Andrés Felipe Nao pregunta, ¿en el software se obtiene la cantidad de tubos, aletas y tipo de material del evaporador y condensador? No, señores, ahí sí, si ustedes se dan cuenta acá, él nos da la carga térmica al final, nos da el resumen y toda la información, pero con esa carga térmica que calculamos, que nos da acá inicialmente, con esta carga térmica que está acá, ustedes deben ir al catálogo del fabricante de evaporadores, Danfoss no fabrica evaporadores, y seleccionar el evaporador que necesiten o que más se ajuste a la necesidad de ustedes. Hay muchos evaporadores, hay diferentes evaporadores, dependiendo si es para guardar, por ejemplo, carne, si es para guardar pescados, si es para guardar gaseosas, hay diferentes evaporadores y dependiendo de eso lo vamos a seleccionar el evaporador correctamente.
Listo, ¿Listo? siguiente. Ujú. Sí, señor. Siguiente pregunta, Alexander Portales. ¿Cómo se hace el cálculo para deshielo mediante gas caliente? En esta parte del software lo podríamos dejar acá como natural, porque no tenemos la opción para poner ahí el gas caliente. De hecho, creo que son unas actualizaciones que se le están haciendo al software. El software se actualiza cada mes, mes y medio. Dentro de las próximas actualizaciones que se le están haciendo, viene esa opción para hacerlo por gas caliente. Listo. Entonces continúo con la siguiente. Alex Osorio pregunta, ¿cómo selecciono la temperatura de evaporación? Que esa parte sí la explicamos ahí al inicio. Eh, Permítanme, acá me devuelvo y les muestro la diapositiva. Después cuando tengan las memorias se lo pueden ver con más calma. Pero acá está básicamente. La temperatura de evaporación se obtiene con la temperatura del cuarto menos un diferencial. De esa forma obtenemos nuestra temperatura de evaporación usando evaporadores aleteados. Listo. Vale, ingeniero. Luis Daniel Ceballos, cómo calculo la carga térmica de producto? Ejemplo, las luces. Las luces. El fabricante de los bombillos o de las luces le debe decir la carga térmica que genera mi bombillo es de tantos vatios. Entonces usted la valida, la puede poner ahí y la suma al final. Por lo general los fabricantes de bombillos dan este dato en watts. Usted simplemente pues si está trabajando todo en watts, lo puede dejar ahí o si lo está trabajando en BTU, lo puede modificar ahí sin ningún problema y lo suma al final con todos los datos, como está acá. Entonces acá está la carga térmica por iluminación. Fíjese que acá está escrita. Y al final se suma con todas las demás cargas que usted tiene. Vale, ingeniero. Continuamos entonces. Alexander Pinzón. Si aumento las RPM de los ventiladores, ¿se puede reducir el tiempo de enfriamiento del producto para que llegue a los 2 grados? Sí, puede ser una técnica que usemos. Ahí lo que ganemos de pronto en tiempo de enfriamiento lo podemos llegar a perder en merma del producto. Habría que revisar qué tipo de producto vamos a almacenar. Pero sí, sí se podría hacer. No es que baje el 50% del tiempo si le aumento al doble de la velocidad. Puede bajar un 10, un 15% la velocidad o el tiempo de enfriamiento. Listo. Ramón Salazar. ¿Cómo se calcula la entrada y salida de la persona de la cámara? Digamos que la persona entra 8 a 10 veces. Igual, esa fue una de las primeras preguntas, como lo calculábamos. Y todas las 24 horas no va a estar una persona ahí, ¿sí? Pero sí lo pueden cargar por la mañana una hora, luego volver y lo cargan otra hora, luego volver en el mediodía y cargarlo otra hora, ahí irían 3, 4 horas. Se van sumando esas horas y el software al final nos permite poner toda esa cantidad de horas que estén las personas en el cuarto. Continuamos. Julio Pico. ¿Cómo se determina el grosor de los paneles del cuarto frío? Eso ya el fabricante de paneles les va explicando esa parte un poco más a fondo. De pronto lo básico que yo les podría decir es si tenemos un panel muy delgado, vamos a tener que tener nuestro cuarto frío va a necesitar una máquina más robusta porque va a haber mayor cantidad de infiltraciones. Si tenemos un panel más grueso, nuestra máquina, nuestro sistema de refrigeración va a ser no va a ser tan robusto. O sea, las medidas comerciales de los paneles son de 2 pulgadas, 3 pulgadas o 4 pulgadas. Lo que casi siempre se usa es el de 3 pulgadas. No es tan grueso como el de 4 y no es tan delgado como el de 2. Por lo general, cuando se usa el de 2 pulgadas, se necesita una máquina más grande, más robusta, por la cantidad de infiltraciones que vamos a tener. Cuando se usa un panel de 4 pulgadas, necesitamos una máquina más pequeña porque va a tener menos infiltraciones. De hecho, ahí está el secreto del cálculo de los cuartos fríos. Ahí hay un tema muy importante porque eso se va a ver reflejado en estas infiltraciones. Entonces, esta carga de infiltraciones, si tenemos el panel muy pequeño, va a ser muy grande y si tenemos un panel mucho más pequeño, mucho más grueso, este valor va a ser más pequeño. ¿Listo?
Vale, listo, ingeniero. Continuamos acá, Carlos Orlando. Bueno, hay como tres preguntas de Carlos Orlando. El diferencial depende del fabricante. Sí, También acá dice, hay fabricantes que manejan un DT igual a 7, otros de 6, etcétera. Y también correcto. dice, toca averiguar con el cliente los tiempos y las veces que abren la puerta y meterlo el software. Em, Exactamente, correcto, así es. Esa información es correcta la que nos indica ahí el participante. Listo. Bueno, continuamos entonces. Diego Castillo, el software solo maneja 23 horas o H si uno quiere modificar las horas en 48. Las No horas sé de si es trabajo, pregunta o... Sí. No entiendo si es ok, pregunta o comentario. eso está acá y era lo que les explicaba. Estas horas de trabajo, en realidad, si las quisiéramos poner las horas de trabajo al día que va a trabajar nuestro equipo, pues son 24 horas, ¿cierto? Siempre queremos que nuestro cuarto frío esté con frío. No vamos a querer que en ningún momento pare. Pero esta temperatura hace relaciones a qué tiempo quiero yo que baje la temperatura de entrada. Es decir, si mi producto entra a 35 grados, yo quiero que baje en 16 horas a 2 grados, ¿sí? Si quiero que baje en 24 horas, pues podemos ponerlo ahí. No es tan común o no es muy usual que tengamos aplicaciones donde dure más de 20 horas llegando a la temperatura ideal. Por lo general lo hacen en 3, 4 horas, 5 horas. Si ya es una alta temperatura, un diferencial muy alto, pues esta temperatura puede haber aumentado como lo vemos acá. De hecho, este ejemplo está más situado por una norma internacional de bebidas que hay, que nos indica que entra a 35 grados y salga a 2, pero es una norma internacional. Cuando recibimos nuestro producto, hablando por ejemplo del pescado, el pescado entra a túneles de congelación y ahí sí sale a una baja temperatura y esta temperatura de entrada puede ser de menos 10 grados para llevarlo a menos 15, algo por el estilo, ¿sí? Entonces son tiempos relativamente cortos. El producto no puede durar tanto tiempo a una alta temperatura porque se nos va a dañar. ¿Listo? Listo, ingeniero. José Angulo, en el software de Danfoss Cool Selector no se menciona cortina de aire o entra como un componente para cálculo. Entra como un componente adicional. La carga térmica que generaría esa cortina de aire, que debe ser mínima, entraría como adicional. Y esa se acostumbra a usar acá arriba de las puertas y es para que las infiltraciones de aire caliente sean menores. ¿Listo? Listo. Hay otra pregunta por ahí. Ah, ingeniero, tenía el micrófono cerrado. Ya, sí, él estaba Ujú. revisando, tenemos 5 preguntas más. Julian pregunta, ¿el software no tiene opción para determinar la humedad del área? La humedad la deberíamos dar nosotros en teoría a nuestro cliente. No, él puede asumir acá cierta humedad del producto, acá se la podemos poner nosotros, pero él asume, pues si es una bebida, sabemos que no vamos a guardar el líquido solo, sino que va a tener un envase, ahí la humedad relativa no es tan alta, pero diferente si vamos a guardar carne, por ejemplo, que la carne guardan toda la pieza de la res y ahí sí no va con ningún empaque. Entonces, si no ponemos acá la humedad relativa correcta, lo que va a hacer el evaporador es absorber toda la humedad y nos va a dar mayor merma nuestro producto. ¿Listo? Listo, ingeniero. Augusto Jaramillo, ¿el programa indica dimensiones de tubería de líquido y vapor del condensador o evaporador? ¿Me Pregunta. repites la pregunta? Qué pena contigo. ¿El programa indica dimensiones de tubería de líquido y vapor de condensador o evaporador? Uy, no entiendo esa pregunta. De pronto, si está ahí el panelista, me la puede explicar un poco mejor. Augusto Jaramillo, si nos escucha, ¿podría por favor ampliarnos un poco más la pregunta? Entonces, mientras que Augusto nos escribe, hay otra acá. En el caso de un laboratorio donde se almacenan medicamentos, ¿cuál debería ser la temperatura de la cámara frigorífica y cuál la temperatura de evaporación? De nuevo, ahí volvemos al tema de qué temperatura va a estar nuestro producto. Si nuestro producto va a estar a 2 grados, a 3 grados, pues hacemos la resta del diferencial, lo que explicamos al inicio, y ahí ya tendríamos nuestra temperatura de evaporación.
Listo. Continúo entonces, Yesid Blanco. ¿Podrían explicar los factores a tener en cuenta para el cálculo de resistencias? Eso ya va dependiendo del deshielo y casi por lo general, casi siempre, si elegimos un evaporador con deshielo de gas de resistencia, el evaporador que seleccionemos ya trae la resistencia seleccionada para ese evaporador, ¿sí? No es algo que tengamos que seleccionar nosotros, sino que lo hace directamente el fabricante del equipo. Listo, ingeniero. Bueno, ya con eso terminamos. Si el señor Augusto nos está escuchando, se le ha habilitado el micrófono para que nos... Ah, bueno, ya escribió. Si el software calcula las dimensiones de las tuberías frigoríficas que va del condensador al evaporador, es lo que él pregunta. Ejemplo, si el evaporador está en una distancia de 30 metros de la unidad condensadora. Sí, el software de hecho nos da la opción de poner la distancia. Entonces, permítanme, les comparto acá de nuevo la pantalla. Fíjense que acá hay ven todo en pantalla, ¿cierto, Daria? Sí, Entonces acá está la distancia entre la unidad condensadora al evaporador. En este caso lo dejamos como 1 metro, pero lo podemos modificar. Podemos poner ahí 5 metros, 10 metros. Y cuando estamos acá en la parte de componentes, nos permite poner el ángulo al que está cada tubería. ¿Listo? Casi siempre tenemos la tubería vertical, horizontal, dependiendo de cómo esté, ahí nos permite modificar ese ángulo. ¿Listo? listo. Bueno, ingeniero, pues no tenemos más preguntas. Si algún participante pues tiene algo más adicional para ponernos en el chat, con todo gusto, ingeniero. Pero ya, o sea, ya es todo lo que tenemos. Listo, perfecto, perfecto. Muchas gracias a Kaire, a todos los participantes por el tiempo. El día de mañana vamos a estar acá mismo, en este mismo link de Zoom, a las 10 de la mañana también, para continuar con la segunda parte de este entrenamiento. Cualquier duda, ahí estamos atentos y nos vemos el día de mañana. Sí, entonces nosotros ya subimos en un momento la grabación y a sus correos les vamos a compartir entonces la información del webinar y mañana entonces los esperamos, 10 de la mañana. Bien, Muchas una gracias. cosita para complementar, para el evento del día de mañana no es el mismo enlace, o sea, ahí hay personas que escogieron la opción de escribirse todos los días o hay personas que escogieron una sola opción. De todas maneras, nosotros desde Acaire vamos a estar reenviando los recordatorios con el enlace de conexión para que lo tengan en cuenta. Listo. Vale, entonces para que por favor tengan presente el ingreso. Hay una mano alzada, Edwin Escobar. eh, Voy a habilitarle acá si de pronto Edwin nos escucha. No, y Augusto Jaramillo creo que ya puso su pregunta. Entonces, pues no, nada. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.